Telma, nuestra invitación también es para conocerte también en esta postulación también que se está realizando. Vimos que estás a full también en campaña, Sí. Estás recorriendo. Contanos también un poco de quién es Telma como persona, Telma en campaña, Telma también a candidata. Sí, bueno, nací en Cañuelas hace 47 años, soy mamá de Paloma y de Juan Cruz. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y profesora en Comunicación, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Mi escuela primaria y secundaria en Cañuelas, la Escuela 27, la Escuela Estrada, y después viajé a Buenos Aires porque en esos años no había la posibilidad, como sí la tenemos ahora, de estudiar una carrera universitaria en la cercanía, así que desde entonces empecé a incursionar primero en medios de comunicación, también soy periodista, así que estuve desde muy chica, 18 años, 19 en las radios, en el diario El Ciudadano. Bueno, me encanta, amo, y sobre todo la radio, así que para mí estar acá es como pez en el agua, ¿no? Me encanta. Y después también ya con mi nena que tenía 2 años hice el profesorado en la UBA para escuelas secundarias y a nivel terciario, universitario. Y desde ese lugar también empecé a incursionar. Justamente la escuela media número 1 de Máximo Paz fue una de las primeras en las que di clases. Estaba Rodolfo Morfese como director en aquellos años. Y así empecé a trabajar y a vincularme con este mundo de la educación. Y cada vez más me fui especializando en el campo de la comunicación y la educación, que me fascina. O sea, que van un poco también de la mano. Totalmente. Me fascina y hay mucho material teórico. He descubierto grandes autores, desde Paulo Freire, obviamente, pero también autores argentinos y argentinas. Así que esta es la conjugación de mis pasiones, ¿no? La educación y la comunicación. Y también la militancia feminista de la mano, ¿no? La militancia en el marco de los derechos humanos, siempre abocada a esas tareas. Sí. Y desde ese lugar es que siempre he estado militando, ¿no? por estos temas. Y en esta ocasión convocada, a través de mi pertenencia al Frente Grande, para ser precandidata a primera consejera escolar del partido de Cañuelas. Así que con muchas ganas, con mucha dedicación, seguramente quienes me siguen en las redes me verán caminando por los distintos barrios, acompañando a la lista de todos, que conformamos distintos sectores. Es una lista de unidad que tenemos el honor de conformar también. ¿Y cómo te encuentra esta nueva etapa también de precandidata a consejera escolar, precisamente en este recorrido, conociendo a los vecinos, hablando? Ya es otra cosa lo que se palpita. Sí, totalmente. Realmente lo vivimos. Hay un muy buen clima de parte de las y de los vecinos, ¿no? Hay una enorme necesidad de parte de las personas de ser escuchadas, ¿no? Entonces abrir el diálogo, escuchar sus necesidades, sus demandas, sus reclamos, porque todos sabemos que venimos de tiempos difíciles, ¿no? Entonces, escuchar, ocuparnos, también desde nuestro lugar de militancia, de comprometernos a trabajar en pos de un proyecto nacional, provincial y local, tiene que ver con esto de tenemos que involucrarnos. Y eso, las y los vecinos que nos conocen de toda la vida lo ven como algo muy positivo. Te lo hacen sentir. Totalmente. En mi caso es la primera vez que soy candidata a un espacio en particular, pero sí toda la vida participando en distintos ámbitos, porque es momento para comprometerse, desde el lugar que cada uno pueda, una sociedad de fomento, en el barrio, ayudar, y las y los vecinos lo sienten. Además lo hacemos con tanta dedicación y con tanto amor, que eso se siente. Ayer estuvimos recorriendo Vicente Casares, el día anterior el barrio Libertad, otros compañeros andan recorriendo otros barrios, y sentimos eso. Y por supuesto, como te digo, hay pedidos y hay demandas, porque es lógico, claro, porque las demandas siempre existen, porque son infinitas, y sobre todo después de este año y medio de pandemia, que sabemos que profundizó la crisis, que ya veníamos arrastrando, ¿no? Desde el 2019, aquel 10 de diciembre de 2019, que fuimos a acompañar a Alberto y a Cristina en su asunción, en ese día que hacía como 50 grados y que teníamos una... Decímelo a mí, yo me ¿Estuviste también? Sí.
Esto me surge ahora, ¿no? Sí. También, cuando vos llegás a la casa del vecino, hablándole sobre tu propuesta también, ¿qué es lo que te dice? ¿Con qué te recibe? Esto que me decías también de parte de la necesidad de ser escuchados. Generalmente son cosas muy cotidianas que tienen que ver con el barrio, ¿no? Esto depende mucho del barrio en el que visitemos, ¿no? En algunos casos son, por ejemplo, la situación de la recolección de los residuos, el estado de las calles. Creo que esto es un elemento común de todos los barrios que no tienen asfalto, por ejemplo, ¿no? El estado de las calles, es el un tema de condicional. Sí, eso es un tema que se reitera, ¿no? El tema de la basura, ¿no? Hay barrios que están más organizados, también hay que trabajar sobre esto, ¿no? Sobre la enseñanza respecto de la división de los residuos, dejarlos el día que va a pasar el recolector. Otros barrios ya lo tienen incorporado. Después luminarias. Esas son como las cuestiones más parecidas que aparecen en los distintos barrios, ¿no? Como el tema de los servicios, cual, ¿no? El agua potable, ¿no? Ahora que hay un anuncio, por ejemplo, para... De alerta, sí. Sí, pero también digo un anuncio que se hizo hace 2 semanas respecto de una obra de agua potable aquí en Máximo Paz, ¿no? Obviamente que siempre son muchas las demandas, los recursos son más escasos, ¿no? Sí. Pero cuando sienten que se pueden hacer estos reclamos o estas propuestas desde un lugar de la escucha, realmente que es así como debe ser, ¿no? Y para eso también estamos. Y en términos educativos lo mismo, ¿no? O sea, hay un enorme compromiso. Yo creo que con este marco de la pandemia, quienes somos docentes hemos vivido, por supuesto, con mucha dedicación y muchas demandas y aprendiendo, ¿no? De cero, montamos un sistema educativo virtual, ¿no? De la nada, de un día para el otro. Pero lo que me parece a mí más importante es que recuperamos ese lazo con las familias, ¿no? Esa vinculación fue difícil para todas y todos, ¿no? Para quienes somos docentes y también somos mamás y tenemos hijos en edad escolar, fue muy difícil, pero sin embargo creo que ese vínculo entre la escuela y las familias se ha fortalecido, se ha recuperado. Aparte la necesidad de interacción, de comunicación, porque esto que vos decías de entrar de lleno a la virtualidad sin una base previa, digamos, porque esto era vamos a esto porque es lo que necesitamos. Y la necesidad de ambos lados de ir acompañándose para ir aprendiendo juntos también, básicamente. Sí, fue así. Por supuesto sabemos que esto generó una ampliación de las brechas porque, y ahora si querés nos metemos un poquito en el tema en sí de la política educativa, ¿no? Porque lo que pasó el año pasado en este contexto de pandemia donde armamos un sistema educativo virtual de un día para el otro, con docentes que no teníamos tampoco nosotros todos los recursos, las familias de igual forma, ¿no? No todas las familias tenían los dispositivos, los recursos, pero a las y los docentes nos pasaba lo mismo porque todos somos de los sectores populares y a todos la crisis nos ha impactado mucho más a algunos sectores que a otros, ¿no? Que se han visto perjudicados por medidas anteriores también. Por supuesto, ¿no? Por eso cuando pensamos en política educativa tenemos que diferenciar fundamentalmente 2 modelos. Un modelo que concibe la educación como un gasto, ¿sí? Donde además allí hay una concepción de los sujetos de la educación, del sujeto que aprende, del sujeto que enseña. Tal cual. Y otro modelo que contempla la política educativa como una inversión al crecimiento, sí. Claro, y la educación como un derecho social, incluso reconocido en los pactos internacionales de mediados del siglo XX, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habla de la educación como un derecho social, no ya un derecho civil, individual, como dice en la Constitución, en el artículo 14, derecho a enseñar y aprender, sino un derecho social que tienen las comunidades. ¿Qué significa esto? Que nosotres tenemos derecho a aprender, ¿no? Pero además el Estado tiene la obligación de garantizarme a mí los medios para poder aprender. Una escuela cerca, los medios, los recursos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces nos encontramos
en los años del gobierno de Macri, 2015 a 2019, de Vidal en esos mismos años, con un modelo de política educativa que se pensó la educación como un gasto. Sí, como un recorte, sí, como un ajuste. Que no dudaron en demostrarlo tampoco. No, porque allí hay una concepción ideológica de lo que se entiende por educación y sobre todo del sujeto que aprende. ¿No? Entonces, cuando miramos la política educativa, ¿qué concepción de los sujetos aparece allí? Uh-huh. Entonces, vamos ahí a repasar un poquito la concepción del sujeto del aprendizaje para el macrismo, para Cambiemos, para Vidal, porque ahora escuchamos algunas cuestiones, ¿no?, que realmente hay que tener la cara de piedra para decirlas ahora. O sea, vamos a empezar por esto, como con una adivinanza. ¿Cuál fue el primer gobierno desde 1983 que cerró escuelas? Adivinen cuál fue. Nos faltan los tambores. Bueno, no, entonces, ya empezamos allí por una concepción, ¿no? Por supuesto que en esos años de macrismo, de neoliberalismo, de vidalismo, por primera vez desde el retorno de la democracia se cerraron escuelas. Pero ¿cuál es la concepción? Macri diciendo: caer en la educación pública, en la escuela pública es lo peor que nos puede pasar. Carenciando más también las situaciones que se viven, ¿no? Esto de decirle no tenemos igualdad de oportunidad, claro, y no la vas a tener. Sí. Allí aparece, ¿no? Si la educación pública es un lugar en el que uno cae de última, la concepción que un presidente tiene de la escuela pública de su propio país, bueno, de última caes ahí. Vidal diciendo: todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad. ¿Qué es esto de andar abriendo universidades por todos lados? No, entonces allí hay una concepción igual de ese sujeto. Igual una contradicción, ¿no? Porque en momentos de campaña sí vamos a construir escuelas, vamos a abrir universidades, y de repente se sienta en una postura: yo nunca dije que iba a hacer esto. Sí, aparte explícitamente, y no tienen vergüenza, ¿no?, de decirlo, porque estas son afirmaciones que han surgido de ellos mismos después, por supuesto, después de que pasaron las campañas, en el medio de sus charlas con no sé, determinados sectores que tienen esta concepción de los sectores populares. Pero en consonancia con esto, la ministra de Educación, Soledad Acuña, de la ciudad de Buenos Aires, de la cual sale el candidato a diputado de Cambiemos, del PRO, que decía: vamos a cerrar escuelas nocturnas porque las personas en realidad deberían haber hecho la escuela en el momento que les correspondía. Los profesorados, porque recordemos que durante los años del macrismo, donde Larreta hizo un tremendo ajuste en educación, se pensó en cerrar los profesorados para constituir esa famosa Unicaba, ¿no?, que ahora vamos a hablar un poquito más de ella, pero Soledad Acuña diciendo: quienes llegan a estudiar una carrera docente son fracasados, son grandes, sí, y provienen de los sectores económicos bajos en un sentido peyorativo y no tienen un capital cultural para ser los docentes sarmientinos que esperamos. Que despertó toda la furia de todo el colectivo de profesores y aquellos que estaban estudiando en su momento. Por supuesto, ¿no? Y yo que soy docente de la formación docente del Instituto 107 hace 12 años y que conozco la realidad de las y de los estudiantes, sobre todo de las mujeres que estudian las carreras docentes, porque en su mayoría las carreras, por lo menos en las que yo trabajo, son especial, inicial y primaria, con una enorme mayoría de matrícula de mujeres, ¿no?, donde conocemos las realidades de muchas mujeres que tuvieron que trabajar y no pudieron seguir sus estudios secundarios en esa trayectoria, como dice Flavia Terigi, esperada, y tuvieron que dejar y salir a trabajar, y cuando pudieron, por ejemplo, terminaron su escuela secundaria a través de FINES, que es un programa destinado a permitir el acceso al derecho a la educación, porque por alguna razón de la trayectoria vital de las personas no lo pudieron terminar. Y allí están, y terminaron, y llegan al profesorado. Entonces, allí hay una concepción ideológica del sujeto que aprende
primero hay desconocimiento. Claro, ¿no? eso es lo que te iba a decir, total desconocimiento de las distintas realidades y de las franjas de oportunidades que tiene el pueblo, siendo vos representante electo encima, hablando de personas que por ahí vos no sabés la realidad. El que vayas a la casa de una persona a un momento y toques un timbre y te filmen y lo pases por la tele, no es la realidad. Por supuesto que no, todo ese montaje que se hacía, pero allí hay desconocimiento, pero hay, sobre todo porque uno, digamos, no tiene por qué conocer todas las realidades, obviamente que siendo ministro se debería conocer, pero vamos a pensar positivamente que hay desconocimiento, pero mucho peor que eso es la concepción ideológica que pesa allí sobre las personas que estudian, sobre las personas que llegan a un profesorado, porque lo que aparece allí, en las 3 frases que mencionamos de Macri, Vidal, Acuña, es un verdadero odio a los sectores populares, porque le venimos a disputar los sectores populares que queremos estudiar para progresar, para desarrollar nuestro proyecto de vida, le venimos a disputar el poder simbólico, ¿sí? Que nosotros seamos los médicos que los atendamos en un hospital, los docentes que les enseñemos a sus hijos. Ese es el verdadero odio de clase que aparece en esas frases y en esa concepción de los sujetos que aprenden. Entonces, desde esa concepción es muy difícil que determinen políticas educativas para la ampliación de derechos. Por eso no les importa cerrar escuelas como lo hicieron, terminar una gestión en todos los años del retorno a la democracia con menos escuelas de las que realmente tuvieron. Claro. Y la ciudad de Buenos Aires, de la cual surgen los principales candidatos de Cambiemos, con la reducción del presupuesto educativo, año tras año, Larreta en los años en los que ha estado gobernando, pero también Macri, ha venido disminuyendo el presupuesto educativo. Incluso, fíjense, miren lo que les voy a decir, en el año 2001, año de la tremenda crisis del corralito, tenía un presupuesto educativo del 30% al 17,18% del presupuesto educativo. El año pasado, año de pandemia, que todos ahora se llenan la boca diciendo por qué no se invirtió en educación y demás, ahora, ¿no? La ciudad de Buenos Aires redujo la inversión en infraestructura en un 70% y redujo lo que ellos llaman el Plan Sarmiento, que era la entrega de dispositivos tecnológicos, sí, y reforzó la educación privada, ¿no? O sea, sacó plata allí para sostener escuelas privadas, que no está mal, ¿sí? Que después también vimos, una vez electo Alberto Fernández, se encontraron depósitos de donde se estaban oxidando las computadoras que en su momento tendrían que haber sido entregadas a los alumnos y que finalmente tuvieron que transitar por una pandemia sin esas herramientas que hubieran venido más que bienvenidos para la educación. Totalmente, ¿no? Es un dato muy puntual. ¿Por qué no se distribuyeron? Porque allí hay una concepción, como decíamos, ¿no? La política educativa del Plan Conectar Igualdad, dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010, contempló una concepción de la educación para disminuir las brechas digitales, sociales, educativas, y le permitió a más de 5 millones de estudiantes de los distintos niveles educativos acceder a un dispositivo tecnológico. En 2018 Macri dio por finalizado el Plan Conectar Igualdad, porque no era solamente que llegaban las computadoras para las y los estudiantes de secundario, el profesorado, sino que estaban en las escuelas los famosos carritos, como le decíamos nosotros, con las computadoras para ser utilizadas por las niñas y los niños que tienen, porque muchas de ellas siguen en funcionamiento, programas muy actualizados, y además había otros soportes tecnológicos como proyectores, como pendrives, porque no está obviamente a las claras que esta educación del siglo XXI requiere del uso de las tecnologías. ¿Pero qué uso? Un uso pedagógico y un uso pensado a partir de ese sujeto que aprende, que primero tiene que tener esos dispositivos, porque si no, la brecha contra los que lo tienen ya desde sus hogares es muy grande, es abismal. ¿Qué pasó? 2018 se termina el Plan Conectar Igualdad, en Cava también se limita la entrega de dispositivos tecnológicos, llega la pandemia, año 2019, y nos encontramos con
la tremenda crisis que nos deja el macrismo en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Comenzamos el año 2020, ¿no? Y llega la pandemia. Y ahí, obviamente, necesitamos virtualizar la educación y, por supuesto, no contábamos con todos los aparatos, ni los docentes, que tampoco nos alcanza la plata para comprarnos una computadora, salvo en cuotas ahora está imposible. Y mucho más aún las familias que, como decimos, todas las brechas son brechas que están relacionadas. Las brechas digitales en realidad nos hablan de otras brechas, ¿no? Las brechas económicas, sociales, de aprendizaje políticas, también. Por supuesto, porque allí obviamente se genera esta desigualdad en el acceso al capital cultural, al capital educativo. De acuerdo con este paso también, ¿qué propuestas también presentan desde tu candidatura también a Cañuelas? ¿Cómo lo piensan presentar también a esta necesidad? Uh-huh. Bueno, fundamentalmente, como te decía hoy, respecto de pensar en esta mirada sobre la política educativa, frente a esto, otra concepción de la educación concebida como inversión, ¿no? Pensemos, ya para cerrar la parte de diagnóstico, ¿no? Pero pensemos que la inversión educativa, si en la provincia de Buenos Aires se redujo significativamente, llegando al 25% del 36% que veníamos del 2011 al 25%, ¿no? Con Vidal, sí, en el año 2019. Y esto, ¿en qué se traduce acá en el barrio, en Cañuelas? En una falta de presupuesto para la inversión en infraestructura, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo vimos, las y los docentes. Nosotros conformamos una lista que somos todos docentes en ejercicio de los diferentes niveles educativos y tenemos una mirada real, digo yo, de las instituciones educativas. Nadie nos tiene que venir a contar qué pasa en las escuelas porque lo conocemos, sí, y sabemos que en esos años se profundizaron los problemas en la infraestructura, ¿no? Llegamos al 2019 con una reducción abismal del presupuesto para el arreglo de edificios, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, vino la pandemia, ¿no? ¿En qué se invirtió fuertemente? Bueno, sí, en la asistencia alimentaria, sí, ¿no? Porque la cantidad de niñas, niños y adolescentes que concurrían, por ejemplo, a comedores en las instituciones educativas no podían hacerlo, entonces se destinó el alimento a través de bolsones que se armaban con el personal educativo, ¿no? Uh-huh. Las escuelas siempre estuvieron abiertas con el personal directivo, con docentes que íbamos rotando, con el personal auxiliar, y esa cantidad de familias que requirió la asistencia alimentaria se incrementó notablemente, ¿no? Sí. Y allí estuvo el Estado presente. Entonces, llegado ya a este 2021, ya obviamente con una situación que paulatinamente, ¿no? Con cautela, pero paulatinamente empieza a crecer la economía, se empiezan a abrir los espacios de trabajo, también empieza a llegar la inversión en términos educativos, ¿no? En Cañuelas, esto la presidenta del Consejo Escolar lo ha comunicado, se han invertido millones de pesos en los últimos 20 pesos. Te corto un ratito, ¿te parece, sí, si vamos a un corte y vos nos bueno, contás perdón, yo mucho mejor y nos contás los datos dale, precisamente sobre la infraestructura invertida no, en la educación precisamente, en los edificios y demás. Siendo las 12 de la mañana, el mediodía, sí, ya 10 minutos, hacemos un corte y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Un nuevo dial. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max.
12 horas 15 minutos, continuamos en la caja negra acá por FM Max y nos llegan mensajes al 11 33 29 13 49. En este caso dice: compañera Telma, te estoy escuchando. Sandra Alfonso, hermosa la radio, aguante Frente Grande. Y por otro lado, en la transmisión en vivo que estamos realizando en YouTube, nos dice: una candidata con una mente brillante, felicidades, dice Walter Garabaglia. Continuando también con la nota, con la entrevista, nos contaba sobre las inversiones que se venían realizando durante la pandemia también en la infraestructura de las escuelas y también la modificación para que se pueda llegar a hoy en día también a que se haga la presencialidad también. Sí. Acompañando todo ese contexto de pandemia, como decíamos hoy, se entregaron 118 toneladas de alimentos, sí, ¿no? Esto implicó, como decíamos, el trabajo del Consejo Escolar, el compromiso de nuestras y nuestros consejeros, de las y los equipos directivos, auxiliares, docentes, todos, que íbamos rotando, quienes iban a armar los bolsones también. Las escuelas siempre estuvieron abiertas para acompañar a las familias de las y de los estudiantes, y también durante la pandemia se hizo acompañamiento a las y los estudiantes que no tenían conectividad, porque sabemos que esto ha sido una realidad y ha ampliado esta brecha también educativa de la que hablábamos. Y muchas veces no solamente el no acceso, sino en las familias que cuentan con un solo teléfono, claro, en donde tenían horarios iguales, por ejemplo, turnos a la mañana, y tenían que compartir el teléfono y era elegir quién estudia hoy y quién mañana. Totalmente, un dispositivo para compartir entre los adultos que tenían que salir a trabajar y los niños, adolescentes que estaban en la escuela. Fue muy difícil, y por eso decía que el primer aplauso es para las familias y para las mujeres, porque 9 de cada 10 adultos que acompañamos a los hijos e hijas en las tareas educativas fuimos mujeres, ¿no? Entonces este es un dato también a quienes teníamos la suerte de haber podido conservar nuestro trabajo, de trabajar, ¿no? Porque sabemos que muchas familias se vieron completamente resentidas, ¿no? por la crisis y la pandemia, y en ese contexto tan pero tan difícil, esta comunión con las familias y los docentes que nos íbamos acompañando realmente fue muy enriquecedor, ¿no? Así que la escuela siguió funcionando, las escuelas seguimos trabajando en la virtualidad, en la presencialidad después que se fue dando. Trabajamos en cualquier horario, sábados en la noche, porque las chicas y los chicos hacían los trabajos cuando podían. Tal cual. Y mi hija, que tiene 17 años, decía: una profesora me corrigió un trabajo un domingo a las 3 de la mañana. Y porque yo sabía, porque era colega mía, que era el único momento que tenía la posibilidad de usar la computadora de la casa, porque ella también compartía la computadora con sus hijos, ¿no? Esto de entendernos a las y los docentes como parte de la comunidad que nos pasa a todos. Claro, se suma también con nosotros Mari. Hola Mari. Fue más que nada un trabajo en equipo que la verdad que se fue reforzando, porque creo que fueron aprendiendo, así como se adaptaron los docentes a tener que tener una nueva modalidad de trabajo que ninguno estaba acostumbrado, las mismas familias se fueron adaptando a eso, y fue un trabajo en conjunto, fue trabajo en colectivo, el tema de mantener la comunicación, se fueron adaptando todos, y la verdad que fue una jugada bastante buena, vamos a decirlo en ese sentido, para beneficiar lo que fue la educación. Pero cuestión importante también, hablamos mucho de la educación, de reforzarla y del acompañamiento. Hay familias que no tienen o no tuvieron, mejor dicho, la posibilidad, los mismos padres, madres o adultos responsables, o que mismo el hermano o hermana adolescente se tuvo que hacer cargo del hermano más chico para poder enseñarle. ¿Qué tipo de acción se va a tomar de ahora en más, o qué posibilidad hay para reforzar eso? Porque hay chicos que la verdad que este año, por ejemplo, deberían de haber aprendido a leer y no pudieron. Sí, sin lugar a dudas esto va a tener un impacto, ya lo tiene a corto plazo, a mediano y a largo, ¿no? Bueno, una medida que se tomó, además de lo que cada escuela fue haciendo, ¿no? Porque cada escuela fue desarrollando estrategias para acompañar las trayectorias de las niñas y los niños. Ya cuando este año habíamos vuelto a la virtualidad, por ejemplo, no esas semanas que fue el pico acá, por lo menos en Cañuelas, de contagio, que yo me agarré en ese pico, por ejemplo, pero el tiempo previo, posterior de virtualidad,
había una rotación de niñas y de niños que no tenían conectividad para ir a la escuela con Claro. distanciamiento. Esa fue, Sí. por ejemplo, una Con de las fotocopias, medidas, con sí. fotocopias y demás, pero sabemos, como dice María, que eso muchas veces no alcanzó. Bueno, una de las cosas, una de las medidas como parte de la política educativa pensada como inversión, como la educación en tanto derecho social, es la incorporación de más de 3.200 equipos de orientación escolar en la provincia de Buenos Aires, porque dentro de todos los recortes, no nos alcanzaba el tiempo y hablamos Claro. rápido para hablar de todos los recortes que hizo Cambiemos, ¿no? El desastre, redujo también los equipos de orientación escolar en la provincia de Buenos Aires, en el país, y en Cañuelas se sintió tanto, porque había un equipo que era rotativo, entonces iba de una escuela a otra, pero vos tenías el problema hoy tenías una niña, un niño con una situación, por ejemplo, de violencia, Claro, y había que atenderlo, estaban los resolverle hoy. gabinetes que también fueron desplazados de las instituciones, Totalmente. que también se pide por distintas familias, porque la verdad que se necesitan. Totalmente. Bueno, ahora justamente fue una medida reciente esta de la incorporación en Cañuelas, en particular de 18 equipos de orientación escolar, que esto es fundamental para acompañar lo que hablábamos hoy, las trayectorias sociales, las trayectorias educativas, porque detrás de cada niño, cada niña, adolescente que no concurre a la escuela o que tiene algún problema de aprendizaje, Sí. que está, como decimos, viste, usamos una palabra que es atrasado, pero en realidad está un concepto de Flavia Terici, es desacoplado, ¿no? Sí. Y pero por eso ya hablamos también de la mirada real que tenemos las y los docentes. Nosotros sabemos que hay chicos que nos decían, profe, disculpe que no le mandé el trabajo, pero estoy trabajando, como vos decías Sí. hoy, o me estoy haciendo cargo de mis hermanos. No tuvimos luz, no tuvimos conectividad, no teníamos para también. comer. Qué importante Claro, esto era que ese decís, elegir, de sí. no tener conectividad en el sentido de no tener internet en casa, algo que muchos a veces naturalizamos, pero si no tenés crédito en este caso, Claro. y no tenés una red de internet que te soporte, tampoco podías acceder. No, totalmente. ¿Y cómo se va conjugando? Hoy decíamos, ¿no? La eliminación del plan Conectar Igualdad, porque si hubiésemos llegado con esa política de Estado, más allá del gobierno que esté, se hubiese mantenido, hubiésemos llegado 2020 con otra situación respecto de la llegada al uso de dispositivos. Claro. También pensemos algo que nosotras que venimos de la comunicación en términos de los medios de comunicación como servicios públicos, Tal ¿no? cual. Que teníamos la ley 26.522 de la ley de medios K, como le decían, la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Y qué pasó? Claro, llegó Macri y también derogó gran parte de Sí. la ley, porque no es casual cuando hablamos del imperio del Grupo Clarín, que es dueño, ¿sí?, de Clarín, de Canal 13, de TN, pero es también dueño de Fibertel, Sí, dueño sí. de Cablevisión. Es decir, que El son los monopolio. dueños de los medios de comunicación y de los medios de acceso a las tecnologías de la comunicación, y son los que le ponen el precio del mercado. Exactamente. Entonces llegamos con una privatización absoluta, con una concepción neoliberal y mercantil de los medios. Cuando digo medios abarcamos todo, no solo los medios tradicionales, sino el acceso Tal a cual. Internet, que hoy desde el gobierno de Alberto se ha promovido Internet como un servicio público esencial, pero sin embargo fíjense ustedes que por el pataleo de las grandes multinacionales con pata en nuestro país, la justicia, la Corte Suprema falló en favor de estas grandes empresas, ¿no? Sí. Entonces, si hubiésemos llegado a 2020 con conectividad, con la concepción de los servicios de conectividad como servicios públicos, si hubiésemos llegado con una situación social distinta, ¿no? Porque por supuesto que la pandemia incrementó los niveles de pobreza, lo sabemos, por Sí. eso militamos, por eso nos comprometemos, pero recordemos que en 2019 habíamos alcanzado un nivel del 50% de la pobreza, sobre todo en la población infantil, Sí, ¿no? sí. Lamentablemente la pandemia incrementó esos niveles, pero por supuesto que el gobierno lo sabe, por eso es que está la política la política alimentaria, la asistencia, porque primero hay que comer, ¿no? Claro, Sí, es no, una necesidad es- básica y es y la fundamental. verdad es que las familias en vez de cargar el celular eligen comprar un kilo de pan, Sí, pero por comprar una supuesto. harina.
termina también en la alimentación misma, que no tiene los nutrientes suficientes, también es algo que también compromete lo que es la educación misma. Porque ¿cómo vas a aprender si no tenés la energía suficiente para concentrarte, para estar despierto, para estar motivado también? No tenés la fuerza, no tenés las herramientas, es un combo que se suma al desgaste social, básicamente. Totalmente, ¿no? Y nosotras que militamos además como mujeres y diversidades, la cuestión de género, sabemos que en todo ese contexto de pandemia se incrementaron las violencias. También. ¿No? Y al no estar la escuela como un lugar de presencialidad, no había dónde poder expresar estas situaciones. No, aparte porque misma no es por hablar mal de ningún docente ni nada, pero al tener el gabinete como era antes, porque cuando yo iba al colegio había los gabinetes, ellos tienen una capacitación distinta a lo que es el docente, una visión distinta y una forma distinta de poder acompañar y también a dónde acudir, porque no es solamente que uno va a la institución, al colegio y decís me pasa esto. Después tenés que acompañar, tenés que llevar, tenés que tener asistentes sociales, tenés que saber cómo abarcar una temática porque muchas veces es difícil. Es la negativa de la adolescente. Las personas también se resisten a esto de, bueno, te acompañamos, te ayudamos, te damos el paso a paso, pero está también el temor desde, no sé, desde perder el ayuda, la sustentabilidad económica, el mismo hogar incluso muchas veces. Por eso entonces, imaginemos esos hogares, nuestros hogares atravesados por diversidad de situaciones, de angustia, ¿no? La crisis económica y muchas situaciones también de familias atravesadas por hechos de violencia. Entonces todo eso tenemos que pensar cuando pensamos en los sujetos que aprenden, ¿no? Como sujetos con derechos, con muchos de esos derechos vulnerados. Entonces decíamos, bueno, ya llegando a este 2021 con algunos índices de crecimiento económico, se vuelve a repensar esta política educativa como inversión y por supuesto que este año están trabajando muchísimo nuestras y nuestros compañeros del Consejo Escolar, de nuestro espacio, ¿no? Leo la cifra, ¿no? Que Sandra Cardoso, quien es la presidenta del Consejo, publicaba recientemente. Se han invertido 100 millones de pesos en los últimos 20 meses en infraestructura, con más de 300 obras de distinto tipo, colocación de techos, con inversión en electricidad, pintura, cosas más pequeñas, pero que tienen que ver con que, como decíamos hoy, en los 4 años anteriores, y remarcamos esto porque es así, porque lo vimos, hubo cero inversión de esas cosas más cotidianas, que falta mucho por hacer, pero por supuesto, ¿sí? Porque hay temas que son además estructurales que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Hay obras proyectadas muy importantes. Una es un jardín de infantes en Los Pozos, ¿sí? Que esa está proyectada, al igual que la obra para la escuela secundaria número 11 aquí en Máximo Paz, está proyectada en gestiones que están muy avanzadas, y una obra que sí ya está muy pronta a ser culminada es un jardín en el centro de la ciudad de Cañuelas, en Acuña y Ascuénaga, que es un jardín que en el año 2015 estaba completamente levantado, techado, a 2 cuadras de mi casa. Yo pensaba mandar a mi nene allí, al jardín, que está en el polo educativo, donde está la escuela 3, la secundaria 9, la escuela 501, todo el barrio Sarmiento, decimos polo educativo porque vos te haces todo el recorrido, haces toda tu escolarización, ¿no? Y yo no veía la hora de que estuviese abierto ese jardín. La cuestión, claro, 2015, imagínense, quedó ahí, cerrado con chapas, y no, en esos 4 años del macrismo no se invirtió un solo peso en ese jardín, y ahora en el marco de estas inversiones educativas y de las gestiones de nuestras y nuestros compañeros del Consejo se está terminando, así que Dios mediante. En este punto te corto un poco. También me llega una duda, ¿no? Porque muchas veces estamos tan acostumbrados a que, bueno, volvemos a campaña y demás, y contarle también al vecino qué está votando, cuál es el rol que vos estás pretendiendo también desempeñar, contarle también a aquellos que muchas veces lo pasan por alto y como generalizan todos. Sí, fundamentalmente, en mi caso, soy precandidata a consejera escolar, que es el Consejo Escolar, es una institución que se ocupa fundamentalmente de temas de infraestructura, ¿sí? De infraestructura escolar,
y tiene que ver con estos datos que estábamos brindando recién, ¿no? De reparación de las cosas hasta más cotidianas de las instituciones educativas y después de las obras más grandes, ¿no? Que son ahora son las que se están realizando. El Jardín del Centro, como les decía, Dios mediante, políticas mediantes, estaría ya abierto para el año que viene, ¿no? Sí. Dando respuesta a una gran demanda que es la educación inicial, porque recordemos, ¿se acuerdan cuando Macri dijo que iba a inaugurar 3.000 jardines? Bueno, no solo no se abrió ni uno solo de esos que prometió, sino que, como decíamos hoy, se cerraron. Tan importantes también en lugares que están en constante crecimiento, como es, no sé, Máximo Paz en este momento, que cuenta con un número reducido incluso de escuelas, de jardines, que la demanda es muy alta realmente. Totalmente. Y todavía, por ejemplo, nosotros tenemos la generación de un nuevo espacio, de un nuevo barrio incluso, que todavía no cuenta con su jardín propio y tienen que asistir los chicos al colegio, tienen que poder tener acceso a la educación. Sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros que hemos recorrido mucho la zona, Máximo Paz Oeste, La Pradera, sabemos, ¿no?, que son las zonas de Cañuelas con mayor crecimiento demográfico y que esto, por supuesto, que demanda que haya instituciones educativas en el lugar, con un edificio que ya está construido allí en La Pradera con fines educativos. No nos vamos a adelantar, ahí va a haber novedades muy pronto, sí. Pero lo dijo el propio ex intendente Gustavo Arrieta en un acto que se realizó aquí en la Plaza Ni Una Menos, que sobre todo Máximo Paz Oeste requiere de instituciones educativas por la proyección que hay en el crecimiento, un crecimiento sostenido de la población, y que sabemos, quienes conocemos, ¿no?, la zona, que las y los vecinos hasta llegan a caminar 3 kilómetros o más incluso, para llegar hasta las instituciones que están aquí en Máximo Paz Centro, o en los barrios, o el barrio La Torre, ¿no? Bueno, pasa mismo un caso particular que diría que está más desplazado y está acá nomás, es Barrio Belgrano también. Claro, que si hablamos lo que es la educación inicial, el jardín de infantes no existe. Claro. Tenés más del 50%, casi el 100%, diríamos, mejor dicho, de chicos de 0 a 5 años sin escolarización, porque no existe, y cuentan recién a los 6 años, que es como que se van adaptando, y recién, si es que tienen suerte, aprenden a leer a los 10 años, 11, o ni siquiera eso, y después ver si los padres tienen la posibilidad de avanzar y que ingresen a una escuela secundaria, o directamente elegir trabajar en el campo o cultivar o con animales. Entonces, como que falta también esa posibilidad de que tenga el jardín de infantes y de experimentar como corresponde y de ver otro camino, no que simplemente tienen o el campo o la agricultura. Exactamente. Entonces hay que crear el proyecto de vida. ¿Cómo? Esto remarca esto que vos decías, el desbalance precisamente del aprendizaje, porque no va a ser nunca lo mismo un chico que empieza el jardín o que empieza a comunicarse incluso con sus pares desde una temprana edad, que alguien que a los, no sé, 7 años recién incursiona en la educación. Totalmente, sí. Conozco mucho la realidad también del barrio Belgrano. Mi hermana es maestra de la escuela primaria de allí, una escuela con doble jornada y con esto que vos contás, estas situaciones, ¿no? Muy complejas, con este enorme compromiso, pero también la educación inicial sabemos que es obligatoria, claro, ya, ¿no? Entonces, y esto, además de garantizar ese derecho que tienen las niñas y los niños para acceder a esa educación que por un lado es obligatoria, pero por otro lado sabemos que es fundamental para su desarrollo personal, para la socialización y para construir esta igualdad de oportunidades, y como decías vos, María, también que la educación sea un espacio para desarrollarnos y también construir nuestro proyecto de vida. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué nos gusta? Y no todas y todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Así que, más allá de este rol específico, nosotros como militantes también del Frente de Todos tenemos una concepción de la educación como un derecho social, concebimos la educación pública como una institución fundamental que siempre ha estado abierta, que el kirchnerismo ha
inaugurado junto con el peronismo la mayor cantidad de escuelas en la historia de la Argentina, y que ha sido el macrismo, el vidalismo, el neoliberalismo de Cambiemos quienes han literalmente cerrado escuelas, que han cerrado la posibilidad de estudiar a los adultos a través del plan Fines, han cerrado nocturnos, han cerrado profesorados. La desinversión en el gobierno de Vidal en el último año en educación, en formación docente, ha sido de menos 69%, 70% menos de inversión e infraestructura. Y esto hay que decirlo porque después le escuchamos, como el otro día, a Vidal decir, lo tengo anotado porque no puedo ni recordar de lo desagradables que me resultan sus expresiones. Decía Vidal, te quieren burro, pobre y sometido, ¿no? Cuando ya hablamos hoy del desprecio a los sectores populares que llegamos a una educación secundaria o superior. Y lo decía mientras al lado tenía el desagradable de Iglesias, metiéndose las manos adentro del pantalón, que yo no creo que sea nada casual, porque sus expresiones de misoginia y de desprecio a los sectores populares es constante. Pero al lado, y mucho peor que lo de Iglesias, estaba la precandidata a diputada Sabrina Ahmechet, que fue la que dijo que las Islas Malvinas están justamente ocupadas por los británicos, sin reconocer la soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas. Dijo, con todo lo que representa para los claro, argentinos. Dijo, la creencia de que las Malvinas son argentinas es irracional y es sentimental. Da cuenta de lo que decíamos hoy. Por un lado, ignorancia, porque las Malvinas son argentinas por cuestiones históricas, geográficas. Y no leyó la última resolución de la Comisión Internacional del Mar, que amplió las fronteras marítimas. Tenemos más territorio marítimo que territorial en sí. Y decir esto tiene que ver con esa ignorancia, pero sobre todo con ese odio y con esa concepción de quiénes somos ciudadanas y ciudadanos, y por esos héroes, por esos pibes que fueron allí a la guerra a luchar por ese pedazo de tierra que es nuestro. Está bueno recordarle esto siempre a la gente al momento de volver, al momento de votar, ¿no? ¿Qué está eligiendo? ¿Quién está hablando? Y recordarles también que ahora que llegan con esto es esto y esto no es lo que nosotros dijimos, es cíclico, básicamente. Claro. Nosotros llegamos al poder convenciéndote de una situación que estás viviendo, que es real. Hay un montón de carencias que se están transitando por situaciones diversas, agregándole incluso la pandemia. ¿Cuál es tu mirada hacia aquellos que en este momento te están, en tu contraparte, en tu misma posición de candidatos, también están diciendo, no, en realidad lo que nosotros ofrecemos es esto? Bueno, fundamentalmente tener memoria. Cuando escuchamos hablar a militantes de Cambiemos que dicen que estos años del gobierno de Alberto y Cristina se generó una tragedia educativa, yo sinceramente les pregunto si esto que se hizo para sostener a las poblaciones desde lo alimentario, desde el acompañamiento pedagógico, de la forma que se pudo, pero siempre con un enorme compromiso, es una tragedia. O si una tragedia fue el haber cerrado escuelas, el haber menospreciado a los sectores populares que querían llegar, el haber perseguido, golpeado a los investigadores del CONICET, porque nos olvidamos que en los años 2016, 2017 se redujo notablemente el presupuesto en ciencia y tecnología. Les pegaban. Nosotros íbamos a las marchas, les pegaban a los docentes, les pegaban las fuerzas de seguridad a los científicos, se redujeron los investigadores del INTI, se redujeron las becas para los investigadores jóvenes del CONICET, y fíjense, la pandemia requirió conectividad, se había cancelado el plan de conectividad, el Internet como servicio público, el mercado manejando los servicios públicos, y necesitábamos las y los científicos para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Que inesperada, desconocida para todo el mundo. Y fíjense ustedes lo que había hecho el macrismo con la ciencia y tecnología: desinversión, persecución, y como si no bastara eso, a los golpes, ¿no? Esta es la concepción que Cambiemos ha demostrado en los 4 años del gobierno nacional de Macri, provincial de Vidal. Esta es la concepción, por eso digo, hay que pensar la política educativa desde la concepción ideológica y de los sujetos a los cuales está destinado. Si en esos 4 años
insisto, cerraron, ahí sí que estaban cerradas en el Delta, escuelas rurales, porque no estamos hablando de que por ahí en un pueblo tenés otra escuela más o menos cerca. ¿Y con qué cara viene a hablar la gente de Cambiemos de educación como cuando decíamos hoy que se redujo 1 punto por año el presupuesto educativo, donde las y los porteños no tienen vacantes para mandar a sus hijos a las escuelas? Entonces, pueden traer muchos eslóganes de campaña, pero miremos lo que hicieron y la pertenencia que han tenido durante esos años y que han sostenido, y esa concepción de los sujetos que aprenden, y además menospreciando todo el trabajo que hicimos las y los docentes durante estos años, porque claro, cuando uno escucha al ex ministro de Educación, a Soledad Acuña, incluso a Vidal, referirse a los docentes, dice no tenemos vocación, somos unos vagos. Recuerden que cuando hacíamos paro, Vidal había hecho un registro de voluntarios para ir a dar clases a las escuelas, no voluntarios docentes, voluntarios cualquiera que sabes leer, bueno, y ni siquiera veía el nivel de lectura, si estaba... Tal cual. Entonces, si somos profesionales de la educación, porque las y los docentes nos capacitamos constantemente, bueno, hay tantas cosas para hablar, pero por ejemplo, yo estaba haciendo, a fines del gobierno de Cristina, había empezado una especialización docente, un posgrado, que después lo terminé, ¿no? Una especialización docente para el nivel superior en educación y TIC, ¿no? Porque uno siempre está estudiando. Claro, llegó el macrismo, desmanteló lo que se llamaba el programa Nueva Escuela, que nos permitió a las y los docentes acceder a capacitación gratuita y en servicio, porque lo que siempre hubo, que hacen muchos docentes, pagaban por sus cursos de capacitación, ¿no? Los famosos cursos que te daban puntaje. El gobierno de Cristina había generado capacitación docente en servicio con puntaje. Para nosotros es re importante porque eso es lo que nos permite, además de formarnos, acceder a trabajo, ¿no? A medida que más puntaje tenés, accedes a los cargos docentes, ¿no? Y todo eso se suspendió. Yo estaba haciendo esa especialización. El programa tenía parte virtual y parte presencial. Yo había elegido el Instituto 35 acá de Monte Grande, que era el más cercano. Claro, llegó el macrismo, desmanteló, echó docentes, desmanteló todo lo que era la formación y capacitación docente, y tuve que ir a un lugar muchísimo más lejos para poder dar mi examen final. Finalmente me llevé mi título, ¿no? Pero así todo. Entonces, ¿qué concepción del trabajo docente? Por eso nosotros decimos que nuestra lista del Frente de Todos, en mi caso en representación del Frente Grande, en el Frente de Todos, pero somos todos docentes. Tenemos a Miguel Real, que quizás nuestros oyentes lo conocen porque es un profe que trabaja aquí en las escuelas secundarias, en el CEF de Máximo Paz. A Gilda Cáceres, que es una compañera docente del nivel primario, trabaja en la escuela 3, es directora de la escuela número 29, una escuela rural. Tenemos a Luis Lazarte, que además de profe de educación secundaria es el coordinador de fines, ¿no? Con una matrícula que se ha vuelto a incrementar después de los recortes que hubo durante el macrismo. Alejandra Tolosa, que es maestra de grado, ahora ocupando un lugar en la Secretaría de Educación del municipio y también un cargo directivo en una escuela. Marcelo Di Giacomo, que es profesor, ¿no? Lo conocemos a Marcelo, que es profesor de escuela secundaria, se ha abocado a la educación universitaria y es quien coordina las universidades que hay aquí en Cañuelas en la actualidad. Bueno, y en mi caso, como conté hoy, que soy profe de educación secundaria y de la formación docente. Entonces, tenemos una lista de docentes comprometidos, cada cual desde los distintos niveles, con las realidades diversas. Aparte, todos trabajamos, nosotros los docentes conocemos mucho todo el distrito porque hemos trabajado por todos lados, conocemos mucho las comunidades educativas, ¿no? Y eso nos da una perspectiva real y dentro de ella sin desconocer las demandas, porque si vamos a ocupar un lugar tiene que ser reconociendo los problemas. No hay política pública que no nazca de reconocer el problema que tenemos que resolver, ¿no? Telma, por último, ¿qué le decís a los vecinos, vecinas y a todo Cañuelas en general al momento de ir a votar en estas pasos? ¿Cuál es tu recomendación desde tu lugar, desde este momento también, habiendo contado todo lo que contaste? Aparte de eso, ¿qué le decís? Fundamentalmente que en la medida de las
posibilidades, ¿no? Porque todavía estamos en un contexto de pandemia, que se acerquen a votar, que para nosotros quienes militamos en el campo nacional y popular, el derecho a elegir a los representantes es un momento muy especial. Nosotros lo vivimos con mucha alegría militante, con mucha emoción, pero además con mucha responsabilidad, ¿no? Porque en este momento también se va a definir la continuidad y el apoyo a un proyecto nacional y popular que requiere del acompañamiento de las cámaras, ¿no? Para poder seguir desarrollando estas políticas públicas para recuperar la Argentina, para que la Argentina se ponga de pie, porque todas y todos, los funcionarios, los candidatos, las y los militantes, sabemos que hay mucho por hacer. No es que venimos a decir está todo bárbaro, sino que nos comprometemos cada una y cada uno de nosotros desde ese lugar, para esta que es una frase, pero que tiene que ver con recuperar la vida que queremos, porque con Néstor y Cristina nosotros conocimos otra Argentina posible, una Argentina con mayor empleo, con la mayor posibilidad de tener una vida mejor, de un acceso al consumo incluso, que eso es un motor, ¿no? Que se va reactivando. Y bueno, Cristina decía, muchas veces quizás no comunicamos de la mejor forma esta idea de que esa mejora en la vida que tuvimos tenía que ver con políticas públicas, ¿no? Y ahí es donde aprovechó Cambiemos y el neoliberalismo para decir, bueno, si vos estuviste un poquito mejor es por tu mérito, la meritocracia, ¿no? Claro. Y en realidad cada uno de nosotros nos esforzamos cada día, ¿no? Pero si no hay un Estado que genere políticas de empleo, de educación, de contención social, de derechos sociales, por más que nos esforcemos, si no tenemos laburo, nos vamos a levantar a las 4 de la mañana, pero nos vamos a quedar, ¿no?, en nuestra casa. Entonces es importante ir a votar porque es un derecho, porque es una obligación, por el compromiso ciudadano y sobre todo para sostener este proyecto nacional y popular a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local también, para seguir construyendo esta vida que queremos, que los indicadores nos empiezan a hablar de estas mejoras, pero que nos requieren ahí comprometidos a todas y todos, porque ya sabemos lo que fueron los 4 años del gobierno neoliberal con los ajustes, con los servicios que se iban por las nubes, con la persecución. La verdad que los docentes, yo nunca en mi vida, en mis más de 20 años de docencia, había sufrido persecución por mis ideas en las escuelas, ¿no? Les cuento algo, ya sé que estamos re excedidos, ¿no? Pero bueno, me encanta la radio, yo se los dije desde hoy. Cuando había sido el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Sí. Que a través fue una comunicación de abajo hacia arriba, ¿no? De los sectores populares en las redes, llegó después a los medios masivos, ¿no? Y los chicos preguntaban en las escuelas, porque en las escuelas se puede hablar de todo, con respeto se puede hablar siempre de todos, ¿no? Y sobre todo cuando hay situaciones... Es el lugar idóneo. Sobre todo cuando hay vulneración de los derechos humanos, ¿no? Y en Cañuelas, algunas personas que ocupan algún lugar público habían difundido a través de grupos de madres y de padres, instituciones educativas, un 0800 para denunciar a las y los docentes que hablábamos del caso Maldonado, ¿no? Pequeño gran detalle. Y esto pasó en Cañuelas, obviamente fogoneado por quienes lideran, porque son los mismos, ¿no? Y como nosotros militamos con amor, con confianza, nos olvidamos por de estas cuestiones. Pero esto pasaba y me quiero solidarizar con Yara Maldonado, una joven militante del MTL, ¿sí? Que recibió un disparo de aire comprimido mientras estaba militando en el barrio 1 de Mayo. Sí. Y ayer el interbloque de todos hizo un comunicado donde decía que no se responsabiliza a nadie en particular, pero que los discursos de odio no terminan calando después en este tipo de agresiones que son tremendas, que decían los compañeros y compañeras, ojalá sea un hecho aislado, pero no podemos dejar de mirarlo con tremenda preocupación, ¿no? Porque esto que contamos desde los 4 años de macrismo hace muy poco en la historia, y insisto,
mataron a Santiago Maldonado, a niños. Tener memoria de todo lo que ocurrió, de todo lo que estamos transitando ahora mismo, desde la pandemia, también lo que afianzó la pandemia, y eso también reflejarlo en el momento del voto, en esta primera instancia que son las pasos, y decir y recordar también que muchas veces nos mienten en la cara y tienen después la desfachatez de decirlo, no lo dije, o estoy acá de vuelta pidiendo que me votes, básicamente. Sí, esto de ser muy cuidadosos con la cuestión de estos discursos de odio, ¿no? Porque se tiran de arriba hacia abajo y después terminan siendo un asesinato por la espalda a Nahuel. La desinformación, sí. Todos los contrarios. Sí, siempre termina... Y siempre es el de abajo el que pierde, el que pregunta más que nada, o el que lleva y trae, pero no la persona que dice algo, o sea... Tiran, bueno, el alcohol en gel sirve para que te limpies las manos. Y otro dice que no, el alcohol en gel no te desinfecta y tiene más microbios que la misma enfermedad. Entonces, ¿la gente qué hace? Se lleva es un más ejemplo, por el miedo. cabe aclarar, ¿no? Claro. Se pasó con el dióxido. Exactamente, claro, que sí. terminaban Que incluso tomando. en televisión Entonces, lo es tomaban. como que también falta eso. Siempre hablamos de reforzar siempre la educación porque pasa este tipo de cosas y se pierde el poder de decisión, sino que te dejas manipular y termina pasando esta situación. Telma, agradecerte tu presencia el día de hoy, nos informaste un montón sobre todo lo que estás trabajando también, acompañando a los vecinos también, vemos por las redes que estás a full con la campaña también, y dar el espacio también para que todos los demás, porque otros candidatos que vengan a hablar, también contarnos también lo que está pasando, lo que están acompañando también como vos lo estás haciendo, están más que invitados, el espacio está abierto y para que cuando vos quieras volver también. Voy a volver capaz que a quedarme. Bueno, me encantó la radio, las y los felicito por todo el esfuerzo que hicieron para que esta semana se pudiera concretar, así que bienvenidos, ¿no? Como un nuevo medio aquí al partido de Cañuelas. La verdad es que es como cuando se abre una escuela, ¿no? Uno celebra que aparezca esta diversidad de voces, estas nuevas voces, llevando la situación desde todos los puntos del partido de Cañuelas. Así que bueno, felicitaciones y ya saben que me gusta, capaz que los visito más seguido. 12 horas 53 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra.